¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por continuar con nosotros esta noche, este día, esta tarde, dependiendo a qué horas vean ustedes el video. Ahorita está estrenando por la noche. Oigan, el circo, titulamos esta participación en la miniatura. El circo, porque es un circo lo que estamos viendo definitivamente en Movimiento Ciudadano, lo que está pasando en el tema de los ardillos, la Fiscalía General de la República, el caso de Latin Oz. Pero vamos primero con la información y después, si ustedes me lo permiten, con la opinión. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y la ex dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, oficializaron este lunes 19 de febrero su registro de candidatura en fórmula al Senado de la República con Movimiento Ciudadano, en la sede nacional del Partido Naranja, ubicado en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez. La ex aliancista Cuevas fue inscrita para encabezar la segunda fórmula y la ex diputada perredista para la primera fórmula al Senado. En un evento presidido por el dirigente nacional del Partido Naranja, Dante Delgado, ante la presencia del candidato a la jefatura de gobierno, Salomón Chertorivsky, bueno, Cuevas Nieves reconoció que MC fue el único que la tomó en cuenta y le tendió la mano. Me dio esta oportunidad que no voy a desaprovechar. Luego aseguró que la corrieron de la alianza opositora por haber dicho lo que son el PAN, el PRI y el PRD, pues dijo que ella siempre fue leal y dio resultados. Ellos utilizan a la gente, a los que están sufriendo, a los que están padeciendo, utilizan a los pobres para decir que son los buenos y se disfrazan de que son los buenos y no son más que unos hipócritas. Fue lo que dijo Sandra Cuevas. A ver, yo lo primero que le preguntaría a Dante Delgado es, ¿qué te puede aportar Sandra Cuevas en el Senado de la República? Estamos hablando de la necesidad de una oposición que genere discusión, que genere ideas, que defina planes de gobierno, que debata con cierto nivel al próximo gobierno de la Cuarta Transformación. Y Dante Delgado nos pone sobre la mesa a una persona que tiene serios desequilibrios emocionales, que vive enamorada de sí misma, que ha demostrado fehacientemente su incapacidad para soportar la crítica, que es capaz de golpear, de reprimir en la vía pública a un ciudadano y después no tener el valor de asumir su responsabilidad, sino todo lo contrario, salud, achacárselo precisamente a la persona que fue víctima de sus golpeadores. Estamos hablando de alguien que se siente con la autoridad moral de cerrar todos los puestos habidos y por haber, simplemente porque no le dieron la cuota, de pintar de un solo color otros establecimientos porque se ven feos, de acabar con tradiciones que ella considera no son precisamente las mejores para mostrar, dice, una imagen acorde a la realidad de una alcaldía. Estamos hablando precisamente de alguien que es capaz de decir que a ella, pues los pobres, que ella no soporta la pobreza. Estamos hablando precisamente de alguien que no ha aportado un solo gramo de inteligencia a la discusión política de este país, sino todo lo contrario. ¿Por qué lo hace Dante Delgado? Es tanta la necesidad de votos ya en el Movimiento Ciudadano después de el desbarrancamiento que tuvo el desplome, perdón, corrijo, el desplome que tuvo el llamado fosfo tras la caída de Samuel García de la candidatura presidencial por la división que existe con Movimiento Ciudadano en Jalisco, por la manera tan desaseada con que han manejado la candidatura presidencial de Jorge Álvarez Maínez, que lejos de ser una alternativa, una alternancia, se vio evidenciado como un junior cervecero, porque la forma en cómo estos personajes han presentado sus candidaturas, sus propuestas, es de una manera totalmente irresponsable y totalmente fuera de lugar. Han querido aparentar naturalidad, pero no se han puesto a pensar que no es la mayoría de las personas a las que ellos le están hablando. Estoy de acuerdo que podrían decir es nuestro target y por ahí vamos. Y tal vez tengan algún tipo de repercusión mayúscula. Estoy de acuerdo. Les funcionó, por ejemplo, en Monterrey. Eso es
realidad. Y a Mariana Rodríguez, insisto, es una mujer sumamente inteligente que sabe moverse en esas aguas. Sin embargo, sí me parece que cruzaron la frontera con ese video, en donde están en un palco viendo un partido de fútbol totalmente encervezados. Si a esto le agregamos precisamente que el candidato como tal, me queda claro que le fue impuesto a Dante Delgado por el grupo de Samuel García, no tiene la mínima capacidad de competir, porque no es una persona carismática, no es una persona que tenga ningún tipo de discurso o narrativa que contagie o genere empatía. Y mire que durante mucho tiempo fue el representante de MC en los debates políticos desde el poder legislativo, quien aparecía en medios de comunicación, quien en un momento dado tiene un mejor discurso que la propia Xóchitl Gálvez, no sé qué tan meritorio sea eso, pero lo tiene, esa es la realidad. Pero lo cierto también es que es un personaje que a diferencia del propio Samuel García y sobre todo de Mariana Rodríguez, no vende. Entonces, la estrategia que ellos buscan a través de esta visión influencer, pues no funciona con alguien como Jorge Álvarez Maínez, que se ve totalmente, pero totalmente rebasado y totalmente falso. Y esto llevó a Dante Delgado, un personaje que mucha gente dice es un sabio de la política. No, es un político de viejo cuño que ha vivido de la política durante muchos años, caído en el negocio de crear partidos políticos y que ahora se encontró con una mina de oro cuando supo negociar, supo involucrarse directamente en entidades en donde obtuvo victorias importantes. Pero caray, desde que Movimiento Ciudadano llegó a Jalisco, por ejemplo, Guadalajara se ha convertido en una de las ciudades más violentas de este país, con una mayor cantidad de desaparecidos. Si nos vamos a Monterrey, hay muchas similitudes también desde la victoria de Samuel García, y no que no hayan existido problemas antes, sino simple y llanamente de los antecedentes que se vienen manejando con estos integrantes del partido Movimiento Ciudadano y los señalamientos que ha habido de sus presuntos vínculos con el crimen organizado, tanto de Enrique Alfaro como del propio Samuel García, en dos entidades emblemáticas en ese tema. Ahora le abren la puerta a alguien como Sandra Cuevas, que representa lo peor de la política mexicana, lo peor en el ejercicio del poder. Y aquí la pregunta es también, ¿qué intereses están detrás de Sandra Cuevas que continúan operando a su favor para que continuemos padeciéndola, en pocas palabras? Muchos han hablado de Ricardo Monreal, muchos han hablado de la Unión Tepito. Lo cierto es que hay intereses que obligaron o al menos convencieron a Dante Delgado de que es una buena opción para recabar votos, para unir fuerzas con diferentes grupos. Y el caso de Alejandro Barrales es exactamente lo mismo. Alguien que representa en definitiva intereses de grupo, intereses que durante tiempo fueron importantes en la Ciudad de México y que después fueron desplazados por otros todavía más facciosos. Son mafias, en pocas palabras, las que están detrás de este tipo de personajes y que de repente se ponen los tenis, fosfo, fosfo, y ya con eso consideran que son parte de la nueva política. Cuando queda claro que después de lo que nos dijo Gloria Piña con el tema Badabun, pues Movimiento Ciudadano hace nueva política con las mañas de la vieja política y representa uno de los rostros más banales y por lo tanto más peligrosos de lo que es el propio neoliberalismo con el famoso neoliberalismo progresista. Y no solamente eso, ¿sabe quién también recibió sus tenis? Gibran Ramírez. ¿Usted recuerda a Gibran Ramírez cuando empezó, que le decían un filósofo, que lo ponían todos como una especie de tlatoani de la palabra, como quien iba a contrarrestar ese discurso dominante de un Amparo Casar, de una Denise Dresser, de un Jorge Castañeda, quienes incluso en varios programas con Leo Zuckerman, algunos de ellos, ¿cómo dicen los chavos ahora? Lo peluceaban o lo hacían menos o lo juveneaban, ¿no? Y él se engallaba y seguía adelante y los medios le abrían las puertas y lo tomaban como una referencia constante. Y es sin duda un hombre muy inteligente, extremadamente inteligente, pero le gustó demasiado el poder. Le gustó demasiado el dinero del poder. Le gustó demasiado el dinero que tiene arcas abiertas en diferentes circunstancias. Y se perdió, a tal grado que desde hace tiempo este hombre, que también, igual que Sandra Cuevas, ojo con esto, pertenece al grupo de Ricardo Monreal. Son los monrealistas llegando a Movimiento Ciudadano.
Esa es la llegada de Barrales, esa es la llegada de Cuevas, esa es la llegada de Gibran. Monreal poniendo un pie en Movimiento Ciudadano. ¿Para qué? ¿Por qué? El tiempo nos lo dirá, sin duda alguna, y no podemos esperar absolutamente nada bueno de Ricardo Monreal Ávila. Un animal político que sabe moverse, que sabe operar, que huele la sangre en muchas ocasiones y que sabe estar donde debe de estar en el momento justo para estar. Ese es un circo el que vemos en el caso de Movimiento Ciudadano. Un partido que por un momento se pensó podría darle otra dinámica a toda esta discusión, pero que terminó siendo lo mismo, pero más barato, ¿no? Algo similar como lo que es el Partido Verde Ecologista de México. Y quiero brincar al tema de la Fiscalía General de la República, que da a conocer información relacionada precisamente con los ardillos, ¿no? El pasado 15 de febrero, usted sabe, el periodista Carlos Loret de Mola presentó un reportaje en Latinos donde entrevistó a Celso Ortega, líder de los Ardillos, quien, bueno, aseguró que los Zetas aportaron dinero a la campaña presidencial de López Obrador en el 2006. Durante la mañanera del día siguiente, el presidente descalificó el reportaje, exigió pruebas a Loret del presunto financiamiento y la Fiscalía General de la República busca a Celso Ortega, el supuesto líder de esta agrupación, para que ratifique y compruebe debidamente las afirmaciones que realizó ante un medio periodístico. ¿Por qué los ubiqué en este circo de tres pistas? Bueno, primero, porque Loret dice en un tuit o en un posteo, no que era un montaje, de inmediato reaccionaron, nos fortalecieron con su postura. No, perdón, señor Loret, no. El montaje no es que sea o no sea Celso Ortega, porque nos queda claro que sí es Celso Ortega. El montaje es lo que dijo en su programa y la manera como usted lo manejó política electoralmente, porque usted ha llegado a tener información privilegiada de vínculos de políticos con el narcotráfico y no la ha querido profundizar. ¿Por qué razón? Un verdadero periodista lo haría porque de esa manera estaría ayudando a su país, denunciando la corrupción. Pero como es información que no llega hasta el presidente de la República, a usted no le interesa presentarla. A usted únicamente le interesa lo que ayude a golpear a López Obrador. Por lo tanto, está mercantilizando la información y esa información no está respondiendo al interés supremo del periodismo, que es en beneficio de la sociedad. Está respondiendo al interés supremo de sus bolsillos, que son los que llenan sus patrones, como Roberto Madrazo Pintado o Silvano Aureoles. Silvano Aureoles, que es uno de los dirigentes de la corriente perredista a la que pertenece Bernardo Ortega, que es hermano de Celso Ortega, el mismo que le dio la entrevista a Latin Oz. El montaje es el mismo y el montaje se cayó. Ahora, el hecho de que la Fiscalía General de la República pregunte a dónde está y que venga a ofrecer información, a mí todavía me parece algo muy particular, porque hay gente que me dice, se está quemando la Fiscalía, ¿para qué lo hizo? Estoy de acuerdo, la Fiscalía General de la República no tenía, por supuesto, para qué caer en un pronunciamiento de esta naturaleza, cuando en realidad a Celso Ortega se le tiene que buscar por muchas otras razones, principalmente por la violencia que genera en el estado de Guerrero en contra de los que menos tienen. Y un factor más, por supuesto, en todo esto que tiene que ver con esta mentira y por la cual se le cayó el montaje a Loret de Mola y que solamente tendría que pensar una frase, pégate a los libros, Carlos, o cualquiera de los que creyeron en todo esto. Y descubriremos que el debate tampoco era si los Zetas existían o no existían en el 2006. Claro que existían. El debate es si podían financiar una campaña o tenían la capacidad de decidir el financiamiento de una campaña. Y la respuesta es no. Y eso lo puedes encontrar fácilmente en cualquier literatura seria de narcotráfico. El punto aquí también es si la fiscalía, ¿para qué lo hace? ¿Para qué le da herramientas a un medio de derecha para estar ahora diciéndose perseguidos o que efectivamente se fortalece esta idea de que hay narcotráfico en el 2006? Misma que acabo de mencionarles porque razones simples, para no profundizar tanto y no tardarnos, se cae por sí sola. Es ahí cuando a mí la Fiscalía General de la República me da muy mala espina. Sé que estoy cayendo en una enorme especulación, ofrezco disculpas, pero no me parece que Hertz dé paso sin guarache en una intencionalidad netamente político-electoral. La gran pregunta es, ¿hacia dónde se va a dirigir el propio Hertz Manero, que hasta ahora ha sido un enemigo de la Cuarta Transformación, con decisiones y acciones que, lejos de combatir la corrupción, han permitido que grandes casos de la misma se vengan completamente abajo?
Ese es el otro circo que le presentamos esta noche. El Circo MC, el Circo de la Fiscalía, el Circo de Latin Oz. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ser parte de esta comunidad. Ya lo sabe, Luca también se los dice. Si les gustó el video, compártanlo. Si no les gustó, compártanselo a sus enemigos. Suscríbanse, nos ayuda muchísimo que se suscriban, nos ayuda muchísimo, por supuesto, que likeen este video, nos ayuda muchísimo también en todos los sentidos, que ustedes le den a la campanita y que nos dejen su comentario. Si pueden, si hay chance, échenos el super chat, el super gracias. Si no, con todo lo que le mencionamos, es más que suficiente. Gracias por estar con nosotros y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.